Hola, amigo mío, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos comenzando en una cuestión bien especial, pero antes quería recordarte algo, Mauricio. Este domingo, domingo 28 de mayo, está el Día El patrimonio. Del Patrimonio Nacional. Exactamente. Y vamos a estar ahí para los efectos porque Istobelum va a tener colocado un stand en la escuela militar. Se va a Ujú. instalar un stand en la escuela militar, amigo mío, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, que durará todo el día. Entiendo que mucha gente va a ir, ¿ah? O sea, realmente hay entusiasmo por llegar a conocerlo allá. Aparte que son bonitas las A ver, presentaciones que hacen, ¿eh? yo estuve el año pasado en el Día del Patrimonio en la Escuela Militar y te mentiría si te digo que fueron durante todo el día menos de 10.000 personas. Sí, claro, Estamos hablando de mucha gente. sí. Tienes autos antiguos, tienes tirolesa, caballo, música, Banda. folclore. No, tienen de todo, se pasa muy bien, tú conoces la escuela militar y va muchísima gente, así que los invitamos a todos a que vayan, porque el Sí. Círculo Histórico, que es mi grupo de alumnos, que yo les tengo mucho cariño, que nos dedicamos a estudiar un poquito más a profundidad la historia, van a estar haciendo los recorridos por el museo, por la escuela, la entrada al Alcázar, así que ahí los vamos a estar esperando y Va a también me ser voy a bonito. estar de repente yendo a visitar el stand donde va a estar tú con los libros y todo ese tipo de cosas para poder conversar y echar la talla un ratito. No, y además que estamos con los libros ahí tuyos, los míos, para los efectos de firmarlos también, por la gente que se entusiasme, para que se vaya con sus libros autografiados, todo. Está bien, súper. Eso va a ser el domingo entonces, desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Y no, y lo vamos a pasar, o sea, es muy lindo conocer la escuela militar y al Eh, detalle que la mostramos ese día, así que aprovechen de acompañarnos. Oye, y seguramente, como ha habido ya en otros años y que hace poco lo vivimos también, este, habrán puestos ahí para vender, no sé, completos, amigo, para vender cosas, qué sé yo, Sí, seguro. eh, lo que se hizo para el día del ex alumno había un carrito vendiendo hamburguesas y ese tipo Sí, de cosas. así Sí, es. acá, yo creo que este es más grande, va a ser más grande que el día del Ajá, exalumno porque se espera mucha más gente, así que yo creo que va a así haber es. muchas cosas, que lleven los niños, a los Ah, hijos, sí, para que vayan todos, porque va a ser muy entretenido. sí, así es. Dicho eso, amigo mío, démosle paso a lo que veníamos a conversar el día de hoy. Y el día de hoy, ¿qué vamos a tocar como tema, amigo mío? ¿Qué Hoy es? día queremos terminar lo que es los programas del 21 de mayo, Perfecto. los combates de Iquique y Punta Gruesa, o como tú quieras decirle, la gran batalla del 21 de mayo, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. Batalla Naval del 21 de mayo. Claro, y vamos a terminar yo creo que esa trilogía de programas que teníamos Así es. relacionado a ese tema, y para ya dejar para el próximo capítulo algo que nos gusta mucho a todos en general, que es la batalla de Tacna, que poco conocemos, Y pero que tuvo una importancia increíble en el desarrollo de las futuras de la campañas. batalla, claro, de todo lo que fuera la guerra, pues al final tuvo un papel preponderante. Esta batalla, la del 21 de mayo, de la cual ahora vamos a reseñar lo que pasó en el combate naval de Iquique, el 21 de mayo durante el periodo de la mañana en particular, ¿no es cierto? Y hasta el mediodía. Vamos a hacer una pequeña reseña y espero que entreguemos algunos datos entretenidos en medio y hagamos y salgamos al paso de algunos mitos también. ¿Eh? ¿Te acordás que quedamos la vez anterior cuando estábamos ya con el Huáscar y la independencia así como entrando a la bahía? Sí, cuando habían sido percibidos los humos al norte. Ah, sí, eso fue como a las 6:15 de la mañana más o menos, ¿no? Y pegaron el Sí, grito. sí. Bueno, ahora normalmente la gente dice, no, ahora viene lo bueno. No, no es que venga lo bueno, yo creo que es todo parte de lo bueno. Yo creo que al final el combate uno lo estudia, lo analiza, pero tiene tantas cosas, tantos detalles un combate mismo Sí, que es difícil decir qué parte es como la mejor, porque hay partes heroicas, como hay partes tristes, como hay partes relativamente sanguinarias y no dignas para niños. es verdad.
O sea, tendremos que poner este programa de nuevo para mayores de 18, pero no por la forma en que hablamos, sino como por los datos que algunos van a ser bastante crudos. Oye, y Sí, esta cosa, claro. y esta cosa empezó tempranito ahí, compadre. ¿Ah? Aquí era, en realidad todo el mundo sabe que llegaron las naves como a las 6:15, 6:20. Entre paréntesis, lo que no me calza mucho, de repente, es que a las 6:15 supuestamente el vigía que estaba en la cofa de la Covadonga, pega la mirada y avista los dos humos al norte, como dicen, ¿no es cierto? Un par de humos al norte. Ujú. Y que estarían como a 9.600 metros, más o menos, ¿ah? Se calcula que podría haber estado, que sea a unos 9.000 metros. Pero sin embargo, fíjate que el dato que tengo es que el sol aquel día salió más tarde, po. No, no a las 6:15, salió como a las 6:50, algo así, por ese horario. Entonces, ¿cómo habrá sido que haya pegado la mirada, compadre, y haya visto los humos en medio de qué? De la suerte de preamanecer, cuando estaba, Y si depende si hay luna que permita ver a claro, distancia, también con es una buena, posible. con una O buena sea, luna. a ver, es un punto súper entretenido tratar de analizarlo desde el punto de vista de cómo eran las cosas de horario y todo. Pero también recordemos que nada es exacto en ese entonces. O sea, No. puede haber sido las 6:25 como las 6:15, o que avistaron los humos un poquito después. Lo que Pero, pasa es pero que, buen punto, si está oscuro, sí, pues, está recordemos como- también que cuando hay luna llena o se aprecian bastante mejor las cosas. bueno, y el norte en aquellos días como ahora también tiene una posibilidad de poder tener mejor condición de tiempo, la mar estaba muy tranquila también en aquel día, así que puede ser que Y, hayas visto a lo y, lejos sin y, duda, po. sí, y hay cosas que son súper interesantes, son que yo, eh, uno no se pone a analizar cuando lee los libros, ¿ah? Porque ustedes dicen, No. ya, los humos fueron vistos ya, ponle a las 6:30. Ajá, ajá. Y cuando ya los buques se acercaron fue como 2 horas después, po. Claro, claro. Entonces, claro, pero uno mientras va leyendo, decir, pero si ya vieron los humos, ¿cómo se van a demorar 2 horas? Claro, porque los humos no se ven acá encima, se ven a A lo distancias lejos, bastante. claro. Por eso también viene a confusión qué buques eran, Sí, porque a lo lejos no era fácil distinguir si eran amigos o enemigos. Entonces, aquí cuando uno empieza a analizar más el minuto a minuto es lo entretenido, porque ahí ya no es el mm, libro que pasa de una estrofa a otra estrofa o de una línea a otra línea y ya pasaron 2 horas. claro, Entonces, claro, ahí está claro. la diferencia en que los buques estaban a la vista, pero no significa que estuviesen al alcance. Claro, primero no estaban al alcance, claramente. No, para nada. Recién descubren que viene entrando este par de buques, porque venían del norte, están a la altura de Punta Piedras, que se llama, ¿no? Está afuera, cuando van entrando a la bahía, ven los humos y no los reconocen, no saben de qué tratan, incluso puede haber sido, qué sé yo, cualquier nave. Para ellos en aquel minuto podía ser cualquier nave. De hecho, hasta las seis y Y, media, apa- 7 de la mañana no cachan quiénes son. O sea, y aparte, ojo, es súper importante que ellos no esperaban a los buques peruanos, así que no, menos se pues, les pasaba claro, por la cabeza que exacto, podían ser los buques peruanos. así Entonces, la es. confusión que debió haber reinado no es tanto así, pues yo creo que al principio pensaron, debe ser el Cochrane con la, no sé, con la Chacabuco o cualquier cosa, o la Claro, Magallanes. claro. De lejos era difícil distinguir y no había ninguna posibilidad en la mente de los marinos chilenos que estaban en Iquique que fueran los blindados peruanos. O sea, Así es. estamos claros con eso. No, sí, pues, sin duda ninguna. E incluso recuerda que ellos tenían la certeza de que tal vez, recuerda lo que tú mismo mencionaste en el programa anterior, cuando Pratt dice, hoy será un gran día para Chile. Sí, claro, sí, claro. Pero él pensó no por mismo, o sea, no pensó, por cierto, él no tenía idea que se iba a librar el combate naval de Iquique en aquel día. Así que, No, por tanto, no era eso. Era porque estaba convencido de que las naves chilenas iban a estar agarradas de cabeza a cañonazo limpio con tal vez la Independencia y el Huasca allá en Callao. O sea, la idea, supuestamente, pero no fue así. no, pues no iba a haber posibilidad alguna. Entonces, al principio yo creo que ni surgieron y después ya cuando se empezaron a acercar, empezó a realmente venir la Sí, impresión sí. y no desesperación, porque no hubo desesperación, creo yo, sino que
sí. eh, se No, empezaron no, a dar bueno, cuenta claro. de a lo que se enfrentarían. Pues, o sea, yo creo Mm, que ahí, sí. ya, ¿qué hacemos? Y tampoco había mucho tiempo, porque aunque había una hora más o menos para que llegaran, no había mucho tiempo de preparar algo distinto a lo que se hizo. Exacto. Además, un detalle interesante, incluso esto te lo paso como un datito rápido, pero recuerda que como a las 6:15 ven los humos. A las 6:30 todavía no saben de qué estamos hablando. Entonces, en la Covadonga se decide avanzar en dirección hacia los humos, para por lo menos saber de qué se trata, pues de quiénes son. Sí, claro. Y es hasta las 7 pasaditas, o sea, hasta las 7 al menos, en que está clarísimo de que no sabían, pero a esa hora de tipo 7 de la mañana ya se dan cuenta que se trata ni más ni menos que las dos naves más importantes del Perú metiéndose en la bahía de Iquique. De haber sido, compadre. No, ahí el corazón se te encoge igual, o no, me equivoco. Y, Yo creo que sí, porque como lo hablamos, si mal no recuerdo, en uno de los capítulos anteriores, debió haber pasado, ahí sí que debió haber reinado confusión entre no solo las tripulaciones, sino que los mandos chilenos en que qué había pasado en el así es, Callao claro. para que llegasen los buques peruanos y los mejores buques peruanos a Iquique. Será destruida nuestra escuadra en Callao o en el camino al Callao. Somos la última defensa entre Iquique y Chile. Claro, claro. Entonces, no, sí, la incertidumbre que debió haber reinado en la mente de todas las tripulaciones y de los mandos especialmente. ¿Por qué? Porque los mandos son los que toman las determinaciones y las decisiones de Es lo que iba a ocurrir. Debió haber sido sumamente súper importante, fuerte. O sea, estoy, sumamente estoy, estoy importante. hablando porque estamos hablando de la incertidumbre, de la sorpresa además, o sea, una sorpresa increíble. Pero ¿qué están haciendo acá? Supuestamente deberían estar combatiendo con toda la flota nuestra o con parte importante de la flota nuestra en, en Callao y los tengo aquí. O sea, esto está Claro, complicado, ¿eh? no, no, es súper complejo y había que ver qué paso a seguir, qué teníamos que hacer Bueno, y tomar decisiones ah, más. por lo pronto la Covadonga, porque Condel estaba en ese minuto en su camita, cuando a las 6:00 y pico que empezó todo, estaba en su camita descansando él, en aquel minuto, porque además no esperáis ninguna cosa en particular, era una noche más nomás, pues, o sea, sin Sí, no, sí, mayores sobresaltos, pues, iba a ser un sí, nuevo pues, día nada más, pues. de hastío y de aburrimiento en un bloqueo en Iquique. O sea, no Así, había, no había así que otro plan de acción ni nada por el estilo. nada, pues, amigo mío. Y bueno, ahí pasan, les bajan a avisarle rápidamente qué es lo que está pasando. Se prepara rápidamente también Carlos Condel para poder salir a mirar qué está pasando afuera, pues este Y capitán. hay hay varios datos como simpáticos que uno le trata de contar un poco a los amigos que nos escuchan. Es por qué fueron reconocidos, porque muchos de los Sí, tripulantes de la Covadonga y de la Esmeralda conocían perfectamente al Huáscar. así es. Algunos incluso habían sido parte de la tripulación del Huáscar. Entonces, Había ya estado, a la distancia podían decir a ciencia cierta qué buque era. Entonces, ahí ya empezó, yo claro. creo, la planificación. eh, Además, y pensar. a las 7:15, algo así, ya estaba clarísimo que se trataba de ellos. Sí, claro, Estaba clarito. perfectamente. Porque lo reconocieron y como tú bien cuentas, en efecto, muchos habían estado a bordo del Huáscar y lo reconocían perfectamente. Además, Perfectamente. era bien reconocible, para que estamos con cosas. Los dos, ¿ah? El Huáscar y Independencia, porque de repente nos obviamos que estamos hablando de la Independencia, ni más ni menos que la principal y más importante nave de guerra que tenían los peruanos en aquel Sí, minuto. siempre así como a Punta Gruesa se le quita la importancia con respecto a Así Iquique, es. siempre se habla mucho del Huáscar, de Grau, Ajá, pero el buque más importante era el de Juan Guillermo Mur, que era la Independencia, y eso se le así trata es. como de quitar un poquito de importancia. Es raro a eso. Eso también Eh, es muy extraño. bueno, yo me imagino, bueno, es que es tan potente la acción ocurrida en la bahía de Iquique, perdón. Es tan potente que lo más probable es que esto haya provocado también, como lo provocó en aquellos días en Santiago, en Valparaíso, en todas partes, esta suerte de proeza que había ocurrido en Iquique, te das cuenta tú. Entonces, seguramente eso nubló, tapó, cubrió a la Covadonga con la importancia que vamos a comentar en otro programa, en nuestro próximo programa, respecto a lo que ocurrió en el combate naval de Punta Gruesa, ¿te fijas ahí?
Seguramente eso lo opacó, pero aquí estamos hablando de que la nave más importante de todas, fundamentalmente la nave más importante de todas, es la Independencia, por sobre el Huáscar, como, me refiero como calidad de buque, ¿no? Bueno, sí, a ver, separemos las dos cosas. A ver, si solamente hubiese actuado o hubiéramos tenido la participación de la Esmeralda, hubiera sido hundido, Proud de todas maneras sería el mismo héroe que es Sí, hasta claro, el día de hoy por la sí, actuación no solo de él, y vuelvo a decir y repito siempre, sino de su tripulación, que también supo cumplir con su deber, como lo dijo Prat. sí, amigo. Si no hubiera existido Punta Gruesa, si hubiese existido solo a ver, si no hubiera existido Punta Gruesa, la campaña marítima hubiera estado lejos de terminarse tan prontamente como esperábamos en octubre, porque la Correcto. Independencia tenía posibilidades de hacer bastante daño. No era rival para los dos blindados, pero podía haber hecho harto daño. Si al revés de los casos hubiese solamente existido Punta Gruesa, el triunfo hubiera sido máximo, pero no hubiera tampoco llamado tanto la atención ni la necesidad de soldados que tenía la guerra el pueblo chileno. Sí, piensa que ya lo comentamos en el programa anterior y por favor vean el programa anterior, amigos míos, porque ahí están todos los datos con relación a por qué la denominamos batalla y cuáles fueron los tres puntos fundamentales. Pero si imaginamos por un segundo que en Punta Gruesa, no hubiera, no se hubiera provocado la derrota de la independencia, que al final significó la derrota estratégica del Perú en aquel día, eh, lo que habríamos tenido serían dos naves tirando para el sur, o sea, dos naves potentes tirando para el sur, con nadie para pararlas, nadie para detenerlas. La pérdida, como dijimos ya, del convoy, el tema del agua en Antofagasta, etcétera, etcétera. O sea, no, eso habría sido apoteósico. Ya hay A ver, es cosa de analizar. Si con la captura del RIMAC casi cae el gobierno, imagínense qué hubiese pasado sí. si hubieran capturado otro buque, hubieran destruido la resacadora de agua, hubieran hundido a la Esmeralda y a la Covadonga, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Perdíamos. para que le acordemos a la gente, ¿no es cierto? Estamos hablando del transporte armado RIMAC, armado pequeño, pero armado, Rimac cuando lo atraparon meses después, y que significó incluso hasta casi hubo conatos en las calles, ¿eh? O sea, Sí. que se agarraron a sablazo y todo lo demás para tratar de controlar a la población, porque en Santiago se levantaron molestos por esta pérdida que habíamos tenido con el Rimac. Bueno, en fin, eso. Oye, y ahí habían tres naves, ¿te acordás tú? En Iquique en aquel minuto habían tres naves con bandera chilena. Covadonga, Esmeralda, La Mar. Oye, recordémosle a la gente que la palabra Chile se componía ahí, recordemos, ya lo hemos Ah, dicho, pero vamos a repetir, sí, ¿no? son datos, a ver, son coincidencias de historia, Curiosos. pero muy, muy, muy entretenidos. O sea, la C de Covadonga, la Ujú. H de Huáscar, la I de Independencia, la L de La Mar y la E de Esmeralda. O sea, sí, son coincidencias. Lo que usted quiera decir, amigo mío, pero es raro, ¿no? Es raro. Bueno, claro, se dio así, digamos. Pueden haber, dicen algunos que las coincidencias no existen, pero vamos a suponer de que fue una coincidencia. En todo caso, es como un dato súper entretenido para que los niños aprendan qué naves estaban, fíjate. Porque todas las Sí, naves claro, están sí, con claro. su inicial puesta en la palabra Chile. El resultado es que el primero, hablando de esas tres naves, al primero que se le dio la orden de salida para el sur fue a la mar, ¿no? Al transporte de la mar. Sí, claro, es que en la mar, acuérdate que no estaba, no tenía armamento, no era un buque de Nada, guerra, no nada. tenía nada que hacer en Así el es. lugar, pues así que había que tratar de librarlo. Y cuentan las malas lenguas que al ingeniero Cabrera también le habían dicho que se fueran en la mar, No se puede. que no, y él no, él dijo prefería correr la misma suerte que los Sí. marinos de la Esmeralda y se quedó en la Esmeralda. Agustín Cabrera. Oye, este ingeniero estaba a bordo de la Esmeralda. Había subido entre otros tantos detalles porque él estaba metido en este cuento de las famosas minas, ¿te acordáis? De los famosos torpedos, en fin, o sea, habían minas que estaban tratando de colocar. No habían resultado, ¿ah? Hasta ese minuto no No, había resultado. y hay fuentes también que dice que estaba trabajando en la parte del telégrafo o en la línea de telégrafo submarina también. Puede ser, pero claro, lo concreto es que es el único civil colocado arriba de la Esmeralda que él día. El único civil. Y tiene un Sí, libro muy entretenido, es un libro pequeño, así que se puede leer con mucha tranquilidad respecto a lo que fue su participación y su presencia, su testimonio de lo ocurrido aquel día 21 de mayo. Es muy interesante el libro de Cabrera.
pero muy intenso. Yo creo que uno de los mejores, a ver, con la carta de Vicente Seger, yo creo que es los mejores relatos del combate. Sí, es cierto. Bueno, y habría que también rendirle homenaje al relato que hizo Modesto Molina, el periodista peruano del diario El Comercio de Sí, Iquique, sí, que espectacular. espectacular, O sea, pues, o sea, o sea, increíble. prensa más imparcial, Sí. imposible. Él se O portó como un sea, periodista en verdad, o sea, sí. sí, claro. O sea, mire, todos los que vivimos en estos tiempos no jamás hemos conocido a uno como él. Es cierto. Oye, y bueno, el resultado es que se le pide a la mar que se la pique para el sur. Ellos ponen bandera yanqui, ¿te acordáis? Ponen una bandera de los Estados Unidos a tope para poder salir tratando de evitar que lo atacaran por supuestamente estar cubierto por una bandera neutral. Sí, pero en la mar no era el objetivo de ellos, así que daba lo mismo. O No, sea, en la mar tuvo tiempo para irse. Bueno, y dicen que también, y le esto dispararon, está, ¿ah? Cuidado está porque en la mar le dispararon. documentado, sí, pero estaban lejos y en la mar De tenía acuerdo, un buen pero le andar. dispararon, le pegaron Dicen que sus en la mar disparos. se iba el piloto Stanley, que otra de las cosas también que se Mito. no, es que muchos decían que iba en la Covadonga y que por eso Condel había tenido ese No, plan y había conocido así los es. bajos de Punta Gruesa, pero Falso. no, es falso, el piloto Stanley se fue en la Se mar, fue en la así mar, que nunca exactamente. estuvo en Y la no Covadonga. solo se fue con la familia, estaba con la familia. Acuérdate que este hombre prácticamente dormía en un bote afuera porque no lo dejaban estar en Iquique. O sea, Una el tipo chata se estaba llamaban esa, ¿o una no? chata, Una exacto. chata. Una chata que vivía con la familia, no me acuerdo, su señora y un hijo, dos, no me acuerdo. Pero sí, pues el famoso piloto Stanley. El famoso piloto Stanley nunca estuvo a bordo de la Covadonga, así que nunca pudo ser el que aconsejara a Conde respecto de cómo navegar pegado a la costa y por tanto atrapar a la Independencia en El aquel... mérito es de Condel. El Eso otro de día, cómo, y no, de alguien verdad. más. Mira, ahora no vamos a hablar de Punta Grecia, así que no voy a hablar, que el otro día estuve leyendo algunas cosas bastante sabrosas y que me llamaron mucho la atención, porque cada 21 de mayo siempre se realza mucho la figura de Pratt, que está bien realzada, pero Sí, siempre dejamos un sí. poquito de lado a este personaje y en una de las pocas entrevistas que tenían a Condel, ¿Mm? él dijo, sí, yo estaba amando, pero el verdadero héroe, el gran héroe de Punta Grecia fue Orella. Mira. Ah, bueno, ya entiendo el punto. Entiendo el Claro, punto. pero lo dice él mismo, o sea, la humildad de una persona que había logrado un triunfazo para el país, no deja de ser y hablar bien de él. Guárdate un poco la información porque cuando hablemos Mm, de Punta Gruesa, a ver si tenemos un par de ratitos sabrosos, incluyendo la personalidad de Conde, tan distinta de la personalidad de Prat. Realmente eran sí, dos individuos claro. completamente distintos, completamente diferentes. Pero Bien, son el tipo de personas que siguen habiendo en nuestro país. por supuesto que sí, pero él tenía. Pero vamos a hablar del después, porque si no, después de eso. Oye, y de ahí se acerca la Coadonga, cuando ya la cosa era más o menos peluda, se acerca a conversar con Prate Condel, ¿no? Acerca la Coadonga hasta la Esmeralda, a unos Sí, cuantos señora. metros ahí. Sí, sí, Bueno, dicen que estaban a oírse, así que no debieron haber estado muy lejos uno del otro, porque se ah, oían los gritos con los... tiqui, 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 tiqui. Sí, se sí. lo comunica Fabián Berrigo. Bueno, primero a viva voz, pero usaban estas bocinas, ¿te acordás? Sí, Sabrán claro. que, sí, señor Mauricio, pórtese bien. Claro, cosas como esas. Se usaban para los efectos de las bocinas esas, porque dicen que estaban como a 100, 150 metros cuando Sí, no, hablaron, se ¿no? debieron haber estado No, claro. relativamente cerca. O sea, a ver si Sí, no había tiempo para enviar parlamentarios a subirse de un buque a otro. sí, Había que incluso. tomar determinaciones instantáneas porque no había tiempo para equivocarse. Sí, oye, y en esa conversa se provocan dos fenómenos bien entretenidos, que también sirven, y que además la historia la ha contemplado y los muchachos, los niños se aprenden esto como de memoria de repente, ¿no? Porque estaban cerquita los dos y comienzan como un diálogo, ¿te acordás tú? Y el primero es que le confirma a Condel de que tenían a la vista al Huáscar de Independencia, estaban encima, o sea, 50, se lo tiraba por bocina así, Huáscar de Independencia, acá ya está confirmado, punto y coma o cambio. Y de ahí de Pratt contestaba por señales también, ¿eh? Fíjate tú, Bueno, entonces, bien había de interesante. todo. O sea, si tú me preguntáis, he escuchado tantas cosas y he leído tantas cosas que al final lo único que sé es que se comunicaron. Sí,
Ya. Pero tal dato, de que, por ejemplo, no Sí, por respondía eso por digo. señales, porque algunas señales correspondían efectivamente a cuestión de mover las banderitas y ya estábamos. O sea, quedaba claro de qué trataba. Bueno, Por en la ejemplo, Armada se comunican por señales de bandera, por señales ¿verdad? de pito, por Así es. señales de Morse, se comunican de Así es. distintas maneras. Bueno, no era el Morse en aquel minuto, aunque el Morse ya existía. No te olvides de que el telégrafo funcionaba con la famosa señal Morse, con la clave Pero Morse. no son los maridos de las morsas, para que la gente no se confunda. Claro, Malo, no, más chiste ¿eh? Malo horrible, el chiste. horrible. ¿Qué te puedo decir? Me dan ganas O puede ser una morsa inclusiva. Mira, Morse. Morse. El Morse. Este... Oye, pero Perdón, amigo, pero de repente hay que echar la talla. está bien, sí, también es bueno relajarse un poquitito, porque además de eso, cuando uno empieza a contar esto, el 21 de mayo o cualquier batalla, se tensiona también el ambiente, porque aquí en este minuto nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, deben estar pensando, fome el chiste, Mauricio, ¿para qué estamos? Más no, sí, es malo, sí, Malo, ¿para qué ¿no? andar con cosas? Malo, 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 malo. Me dieron ganas de echarte un garabato, pero me voy a aguantar esta vez. Ok, este... Está bueno ya. Sí, ya era necesario. Oye, bueno, y ahí Prat incluso hace algunas preguntas. ¿Te acordáis de algunas cosas de eso? ¿Te acordáis algo del medio diálogo que se Almorzó la produjo ahí? gente. Por ejemplo. Primer punto, almorzó la gente. Era costumbre en esa época. Era Es que lo que costumbre. pasa es que, a ver, para pelear, que es lo que se iba a hacer sí o sí, porque Pratt Ah, desde el principio sabía que no se iba a rendir, tenía que estar bien sí. guatita llena, corazón contento, po. Entonces Ah, lo primero es preocuparse de sí, su tripulación y su tripulación necesitaba haber comido, tomado un buen desayuno, sí, almorzar, señor. como quieran decirle, pero estaba preocupado. Y sí, y ahí se dieron cuenta que las dos tripulaciones, que yo creo que debió haber sido en el transcurso desde que se vieron hasta que se pusieron al habla, ¿eh? Yo creo que eh, pensando en lo que podía hacer, se prepararon para Bueno, combatir. costumbre que en la época tiene que haberse dado porque se usaba, ¿no es cierto? En la época, no tanto, en las fuerzas de tierra no, pero en las fuerzas de mar sí se usaba. Previo a la batalla, comer. Este es como una máxima napoleónica. Napoleón decía, no, el mejor soldado es el que está bien alimentado, digamos, de algún modo. Sí, claro. Segundo, cambiarse los uniformes, oye, ponerse los uniformes limpios, completamente limpios. La tradición dice de que se los cambiaban, eh, Bueno, Pratt siempre se dice que se puede vestir de gala, po. se fue a vestir de gala, claro, eso se O dice. sea, si vas a enfrentar al enemigo, tienes que tener tu mejor versión. Pero aparte de eso, está el dato, que es un dato que hasta hoy día se recorre como una idea y que tal vez te lo planteo porque es entretenido. Y esto es que al tener tu ropa completamente limpia, las eventuales heridas que tenga tienen menos posibilidades de que se infecten. De que Ah, se... posible. Buen punto. Buen Entonces, punto. porque no lo hizo solamente el Prat, o sea, todos empezaron a cambiarse ropa. Tropa, o sea, tripulación, todos a cambiarse ropa. Bueno, Había el que tropa también también arriba, por si acaso. sí, pues estaba la guarnición de la Infantería Marina o Artillería Marina, que ahora se conoce como Infantería Marina. También hay otro dato curioso que dicen que para los combates la gente que estaba encubierta, me ¿Mm? refiero a la gente obviamente de la Esmeralda y la Covonga, porque el Huáscar no había gente encubierta en los combates, estaba descalzo para no resbalarse. Eso dicen que se estilaba mucho en los buques de guerra antiguos, en que preferían estar descalzos porque si no se resbalaban con el agua y con la sangre. Incluso, de hecho, se ven algunas películas antiguas de batalla de los ingleses, qué sé yo, se ve a los marinos normalmente como a pie descalzo, o sea, Ujú. estaban a pata pelada estos chiquillos arriba. Por si Son acaso, como datos simpáticos. ahora, o sea, yo esperaba que el piso no estuviera astillado nomás, porque si no las patitas, olvídate, pues, porque Mira, eran todas cubiertas de madera, entonces puede ser. sí, pero es que ahora Digo yo, habemos más señoritos, pero en ese tiempo, eh, patadura. el, claro, imagínate las durezas que debieron haber tenido esto. Si los zapatos ya eran malos, imagínense los pies como deben haber estado. O sea, ahora hay manicure, paticure, todas esas cosas, pero en ese tiempo no, eran de verdad, po. Exacto, así es, amigo mío. Bueno, en fin. Oye, Habían en la Esmeralda. dame el número exacto si es el caso, para no tener que Do- ponerme a buscarlo. sí, 201. 201. ¿De tú? 201 tripulantes, sí. Y Eh, casi tres, Cabrera no está contemplado en ese número. no.
No, Ya. tripulantes. Por eso. Y hay cosas bastante entretenidas, ¿eh? Porque, o sea, bastante entretenidas, más que entretenidas, interesantes, que es prácticamente tres cuartos de la tripulación pasó a mejor vida muriendo en el combate. O sea, estamos Bueno, hablando de te porcentaje adelantaste, pero importante. sí, Sí, no. pero son datos freak. Mira, hay mucho, es que yo acabo de lanzar que no tiene nada que ver el tema porque tengo muy pocos ejemplares, así que no es que le esté pasando información, un libro de biografía sobre combate en Andequí, que hay varios datos que son muy simpáticos. Entre ellos, es que mucho se hablaba de que había el menor de la tripulación, era el grumete José Emilio Amigo Amigo, Así ¿ya? es. Y ese es Se ha un dicho. error, porque que decían que tenía 10 años, que había sobrevivido al combate, etcétera, etcétera. Ahí hay un error. Ahí hay un error porque el grumete de ese entonces no se llamaba José Emilio Amigo Amigo, sino que se llamaba José Emilio Amigo Arriagada y tenía 22 años. Encontré el certificado de nacimiento y el sumario por Montepío y ahí dejan todo claro. Pero después yo en mi libro, en este último, que esta es una cuestión que son cosas que pasan lamentablemente, yo pongo que llega a ser el más chico Ujú. el grumete también, José Manuel Concha Oyarzún, que ¿Qué edad tenía? según el mismo libro que hablaba de Emilio Amigo Amigo, tenía 13 años. Entonces, Oh, yo no tenía ningún otro dato de este grumete, así que en el libro pongo que, por consiguiente, según tal libro, es el menor de la tripulación. Tiro imprenta el libro y 2 días después de que sale el libro, encuentro la hoja de filiación de me Concha contaste, me y tenía contaste. 22 años, así que no es el menor de la tripulación, sino que el menor de la tripulación, ahora sí, y ahora sí que estoy seguro, 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 ¿Ya? seguro, que tengo los documentos que lo acreditan, es José Baltasar Briceño, de 14 años, y que muere en En el el combate. combate naval de Iquique, también un grumete. Sí, la presencia de estos niños, no era el único niño, ¿no? No, pero es que ese Pero es él era otro. el menor, pero había otros niños. ¿Qué tal si terminamos matando mitos? ¿Te tinca? Claro, pues me gusta la idea que tenemos, vamos a tirar un par de cosas, así que 50. Sí, Más allá bueno, de que terminemos un poquito la cronología de lo que fue el sí, combate, claro, sí, sí, lo contemos, entretenido es contemos. eso. ¿Sí? Porque también hay una hipótesis que siempre, no sé de dónde la sacaron en todo caso, pero la he leído y la he escuchado, Ajá. que Williams deja a los niños de las distintas tripulaciones en los buques Covadonga y Esmeralda para que no fueran a combatir. Y eso, como dice el profesor Salomón, es falso, 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 porque las tripulaciones no cambiaron desde Así la es. última revista de comisario antes de que se partieran los buques al norte. Así que eso es falso, no quedaron los niños, sino que obviamente en las tripulaciones había niños, como en las tripulaciones que se iban a los combates en el Callao también. Además, Y lo otro, sí, además estos niños cumplían unas funciones específicas dentro del buque, o sea, no es que llegar y pescar y sacar a los niños, que colocarlos y claro, dejarlos todos ¿no? en Iquique, porque cumplían funciones, y eran funciones importantes porque tenían que ver con el traslado, por ejemplo, entre la Santa Bárbara y y la artillería o los soldados de municiones, por ejemplo, era una de las tareas que cumplían. Pero si ese es el punto, no era un adorno que iba a los combates. A ver, si los niños eran parte de la tripulación, eran porque eran necesarios. Entonces, dejarlo acá va contra todo lo que se hacía en la Armada en ese entonces. Los niños eran parte de la tripulación. Y hay otro tercer mito que dice que todos los grumetes eran niños. No, Falso, falso, falso también. Hay el porcentaje, el promedio de edad de los grumetes en la Esmeralda es 24 o 25 años, sí, ya había para que muchos se muchachos, entienda. 17, 18 La años, chicos fuera. diferencia, la diferencia que pasé grumete eran pequeños de estatura. No Claro, tengo, era no menester. tengo idea por qué. Dicen que porque se pueden meter a lugares más Así pequeños que hay en es, los buques, así es. pero sí, todo 1,50 m, 1,60 m son los grumetes según la lista, o sea, Oye, la hoja de afiliación. Son datos muy entretenidos que al final ustedes, nuestros amigos, pueden empezar a conversar para el próximo año, en el 21 de mayo, y los tiran y van a ver cómo se sorprende el resto de la gente. no, y además que deja en claro un asunto que podría ser ah,
inaceptable hoy en día, y es que hayan niños a bordo de una nave combatiendo. Pero perdón, en esas épocas no eran niños solamente en naves combatiendo. Yo te traigo el recuerdo, por ejemplo, que cuando se explotaba el salitre, había que colocar tiros, o sea, había que colocar dinamita en determinados lugares y lo hacían en recovecos, en lugares pequeños que pues, hacían excavaciones muy pequeñas, de 1 metro, de algo así, y no cabían personas adultas ahí, así que regularmente los niños eran quienes colocaban esos tiros Pero de dinamita. sí, a ver, si es contexto histórico, en esa época un niño a los 15 años no era un niño. Claro, de algún modo, Sí, claro, así es. es así, es. Así es. Y es cómico porque de repente, y no es una cuestión, es una cuestión netamente de contingencia, pero a mí mucha gente me reclama que eran unos salvajes, cómo podían haber niños de Ajá, 15 años, sí. pero nadie dice nada con los cabros de 14, 15 años que están asaltando y haciendo portonazo ahora. Esos Bueno, no son niños. claro, pero A espera un lo que poco voy, para no meternos para allá, digamos, no, no, sino no, no, que no, a lo que voy que para uno como padre puede ser que veamos como es niños a que hoy en ciertas día sí. edades, Sí. ¿ya? O sea, perdón, Pero es que esa es mi diferencia tal vez con lo que estás planteando ya que te metiste en ese forro. Y es que un niño de 12, 13, 14 años es un niño siempre, siempre fue un niño, en estos tiempos es un niño. Indiferentemente si el tipo es un delincuente, me refiero a este niño es un delincuente, lo que no quita el hecho de que sigue siendo un niño. Es decir, a eso voy. estamos hablando en el siglo XXI. Ahora, en el siglo XIX las cosas eran distintas, porque efectivamente, por un lado, tenías niños tú que a los 13, 14, 15 años ya estaban en otras labores que eran en regular, normal. No solo en Chile, amigo mío, en el mundo No, entero. a todos lados, sí. Los niños que trabajaban en las industrias textiles, por ejemplo, en Inglaterra en la época, estamos hablando de niños de 13 años, 12, 13 años que trabajaban normalmente en esto, junto con mujeres, por cierto, y todo lo demás, ¿te fijáis? Tienes presente, y no hablemos de las guerras antiguas, porque en las guerras antiguas te vas a encontrar con cantidades de niños metidos entre medio del lío. No Es que sé, por eso para es analizar normal, cualquier ¿no? hecho de la historia tiene que ser un contexto histórico de Así cómo es, se hacían las cosas en así esos es. tiempos. Entonces, no nos vayamos y, que eran niños. No, no eran niños, a esa Bueno, edad ya se trabajaba hace rato. claro, o sea, a ver, es que esa es la diferencia que La tenemos vida nada era más en ese punto. distinta. Para mí era niño igual porque suenan como a niños, Sí, pues incluso en esas épocas, pero las condiciones históricas, el entorno de la época era completamente distinto. Entonces, lo que menos se puede hacer es juzgar un entorno a eso histórico voy. específico Ese es el punto. sin darse cuenta que en aquellas épocas los hábitos, las costumbres, el pensamiento de la gente era completamente distinto al de hoy. O sea, ese niño de 13 años, 14 años, en aquella época era regular, normal que el niño participara en ese tipo de cuestiones. Así que no estamos hablando de algo que, No, pues es que salvaje. podemos ahora no estar de acuerdo Claro, o que no nos gustaría que fuese así. claro, claro. Pero eso no significa que no haya, que haya sido incorrecto, a eso voy, ese es el punto. Incluso tú te encuentras con soldados de 60 y tantos años. O Sí, sea, ya era, ayer subí la historia. El soldado de más edad no era soldado, era un teniente, pero es un teniente que lo pusieron de teniente porque era de una buena familia y porque llegó a presentarse una vez que estalla la guerra al batallón cívico movilizado a Concagua número 1 y se va a presentar y lo dejan como teniente. Se llamaba Gregorio Almarza, tenía 69 años y parte a la guerra. Lamentablemente la salud no le acompaña y 3 meses después muere en Antofagasta de enfermedad natural. sí, claro. Bueno, pero normal, si estamos hablando, ahí sí estamos hablando de un alguien que, teniendo 69 años, amigo, en la época, es casi ser anciano, pues, viejo. O sea, en esa Es que la época, jubilación no le alcanzaba a otra cosa. no, claro, no Maldita había, AFP. no, claro, y la PGU que no le llegaba. Claro. Pero, claro, en esa No, época pero es que eso no existía, eso amigo, así que no. claro, no, sí sé, pero es que eso demuestra que gente de mucha edad y gente de poca edad buscaban, iban tras el mismo fin eh, y Bueno, eran voluntarios para combatir en una guerra. lo que yo digo es lo siguiente, los paradigmas eran diferentes. Así Se es. pensaba de otro modo, tenía otro modo de ver las cosas, Otra era vida. otra vida, otro estilo de vida.
En fin, qué sé yo, piensa que más de eso en la época, más del 70% de la población ni siquiera sabía leer ni escribir. Entonces tú No comprenderás que había mayor futuro. no, para nada. Y el ejército, de hecho, bajo estas condiciones, el ejército o la armada en aquella época, eran también una fuente de ingresos, viejo. O Así sea, es. Es una posibilidad de trabajo, de sí, surgir. claro, de surgir. Y la guerra le dio a esos personajes que iban a pasar desapercibidos en el resto de su vida, viendo como personas comunes y corrientes como ellos habían logrado un triunfo importante y ser alguien en la vida. Yo Así creo que es. muchos de ellos partieron con esa ilusión al norte, a dejar de ser un hombre o una mujer que pasaba desapercibido a ser parte de la historia. Yo creo que mucho va también en ese aspecto. Así es. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando la gente al final empieza a deducir a partir de criterios actuales, no va a entender nada. No va a entender nada de la historia en términos generales. O sea, se le va a complicar muchísimo. Pero en fin, Y se pierde el objetivo, que es sí, ya, analizar y conocer la historia así es. y es Oye, disfrutarla. Cuéntame. un punto importante también de aquel encuentro que tuvo aquel día, estábamos en el minuto aquel en que estaban conversando las dos naves como a 100 metros de distancia, dijimos recién, ¿no es cierto?, de la una de la otra. Y una de las órdenes que recibió, que ha sido polémica hasta hoy día, se ha armado más de alguna polémica, pero es un mito también, no es un mito lo que le dijo Pratt. Pratt le ordenó, por ejemplo, digamos que ya preparara, reforzaran cargas, que era dejar las condiciones de la artillería en condiciones para combatir, ¿no es cierto? Y una cosa que le dijo fue, sigan mis aguas. Y ¿Ah? cumplir con su deber. Claro, y a cumplir con su deber. Exacto. Bueno, la frase fue seguir mis aguas, guardar su fondo. ¿Qué es lo que era guardar su fondo, Mauricio, en aquellos tiempos? Preocuparse del fondo de qué es lo que hizo, lo que no hizo Moore, Claro, claro. Ver que estuviera la nave en condiciones, digamos, en guardar su fondo condiciones de también pelear. en Sí. condiciones. Porque a todo eso en ese minuto todavía no se había hecho. Se había hecho una suerte de zafarrancho combate ya a bordo de la Covadonga, cuando se anunció que venían los humos del norte. ¿Qué es lo que es zafarrancho? Que toda la gente se tiene que colocar en sus posiciones conforme a lo que está establecido por el procedimiento. Eso es, o sea, cada hombre en su lugar, por decirlo de algún modo. Bueno, también que hay que acordarse que los buques de ese tiempo no tenían las distintas habitaciones o salas que se requerían para cada una de las labores que se hacen en pleno Exacto. combate, como una enfermería o un hospital de campaña adentro, que Había se que ocupaban prepararlo. de. Claro, había que preparar ciertas habitaciones que se cambiaban, puede ser de habitación de alojamiento a hospital de campaña, entonces va cambiando todos los lugares de un buque y entonces eso es lo que había que preparar. Los mismos enfermeros se iban por un lado, los ingenieros tenían que estar en otra cámara, etcétera, 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 y cada uno tenía que estar en el lugar que le correspondía, porque hay que ver que ahora, claro, nosotros tenemos, ¿cierto? Ya tenemos los cabos segundos, cabos primeros, los sargentos y todo, pero en ese tiempo teníamos timoneles, guardia almacenes, teníamos grumetes, teníamos patrón de bote, Claro. piloto, teníamos una cantidad de ocupaciones en un buque mucho más. Carpintero. Sí, claro, pero que ahora son, No, son inútiles porque ahora es más polifuncional el personal, pero exacto. en ese entonces cada uno tenía que cumplir su labor específica. Y eso Sí. es lo entretenido. Calafate. Anda tú a saber qué Calafate, es claro. calafate, pues, pero calafate Calafatear, primero, calafate calafatear, segundo. y para calafatearla, porque las maderas se iban separando, ¿te acordáis? O sea, esto es un tema de cómo mantenías unidas las maderas, pues, para que no No, se yo qué me voy pueda a entrar acordar de agua. eso si ¿Te es de acordáis? tus Pues, tú tiempos, pues. hiciste, tú partiste con esto, hombre. No, pero yo, Recuerda que fuiste calafate como, no sé, como un año. Fuiste a cargo ahí de calafatear naves y qué sé yo. no, pero hay muchas ocupaciones que tenían los buques de ese entonces que ahora uno no tendría qué ocupación darle a estos personajes, ¿ah? O Así sea, es, y así cómo es. pasaban de una ocupación a otra, porque tú puedes decir, ya, después del combate les dieron ya 2 ascensos o ascensos de 2 grados a cada uno. Claro, tú sabías que el grumete pasaba a marinero segundo y después a marinero primero. Eso es lo que viene. Pero el calafate aquí pasaba. Claro, super calafate. Claro, claro, porque puede haber calafate segundo, o timonel primero, timonel segundo, o ingeniero primero, o ayudante, maestre de señales, pero no todos tenían primero y segundo o tercero. Entonces, si tenías una labor más que un grado, ¿a qué grado pasaba? No, a ver, yo he Bueno, tratado de entenderlo durante estos veintitantos años que llevo en esto y ya perdí la batalla, ¿no? oye, pero es que habían algunos cargos que ameritaban rangos que llegaban hasta ahí nomás, po.
sea, el maquinista primero era maquinista primero, o sea, después a menos que tomara otra línea de acción, pero no te olvides que también habían los oficiales de mar y los oficiales de guerra, que eran dos tipos No, diferentes. Entonces, no, pues que en ese tiempo eran los grados demasiado marcados. Cada sí, uno claro. eran más ocupaciones que grados en muchos aspectos. Sí, exacto. O sea, tenía Entonces, que ver claro, con porque ocupaciones. los oficiales sí tenían un escalafón totalmente claro, guardia marina, teniente segundo, teniente primero, capitán de corbeta, capitán de fragata, navío, ta. Capitán de navío. Pero, Ujú. pero cada uno de ellos tenía una labor, era uno artillero, otro Perdón, era, perdón, y de capitán de navío a contraalmirante, y de contraalmirante a almirante. Pero en Chile en aquella época no habían almirantes, no, por las era características de la flota. contraalmirante, Contraalmirante es el rango vicealmirante. máximo. Entonces, cuando se escucha a veces hablar del almirante Williams, en realidad le decían almirante por una cortesía, pero no le correspondía. Él era contraalmirante, ese era su rango. Sí, pero hasta el día de hoy ya, normalmente entre la misma gente en la rama de la Armada se dicen mi almirante, no se dice mi contraalmirante, ni mi vicealmirante, ni comodoro, Pero se dice mi almirante, en la claro. época, pero te digo, pero un punto me Sí, sí, refiero, de mucha deferencia que en la que a él se a, le mencionaba como almirante. a lo mismo pasa con el capitán de fragata y al capitán de navío, se les dice comandante. Sí, comandante, claro, eso sí ¿Ya? O también sea, es. pero no se les dice comandante de fragata ni comandante de navío, sino que No, solamente comandante, comandante a seca. Entonces, y al teniente primero y al teniente segundo, incluso al subteniente, muchas veces se le dice mi teniente. claro, claro, claro. Entonces, Como para rapidez so- del lenguaje, digamos, es como sí, también claro, en tierra teníamos los tenientes coroneles, tenemos los tenientes coroneles, pero el teniente coronel se le reconoce en todas partes como comandante. Uno dice, como bueno, ya, comandante. comandante. A Ah, diferencia de los otros rangos, porque ahí tú hablas de mi teniente, mi capitán, mi mayor, qué sé yo, en fin, y pero mi antes era coronel, y qué sé sargento yo. mayor, pues sí, sí, Claro, esa es otra de las cosas entretenidas. Cuando ese es uno mayor. habla un poco y habla de sargento mayor, todos los militares quedan como, pero ¿cómo? ¿No? ¿Es oficial o suboficial? Claro, Sí, pero ese el oficial. sargento mayor era el mayor actual, pues en ese entonces. Así es. Entonces ahí uno entra a explicar. Ya, pero Oye, y sigamos perdona, pero también como 21 de te aviso mayo, pues. rápido, rápido como idea. Sin embargo, ya en la época, muchos, para cortar este cuento, no le decían mi sargento mayor, le decían mi mayor, punto. Sí, Porque claro, sí, sabían que claro. ese era su rango, sargento mayor. Bueno, Mm. en fin, ¿qué es lo que hace Conde el compadre? ¿Sigue las aguas? Bueno, eso lo vamos a conversar después también, respecto de lo que Yo dice creo, que... pero para cerrar esa parte, hay un punto súper importante en la ordenanza naval, que el Ajá, ajá, comandante de una nave tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para salvar su nave. una vez, sí. Ya, no es que Condel no haya seguido las órdenes de Pratt, que era el jefe del bloqueo de Iquique, sino que él dijo, si me quedo en la rada, perdemos los dos, y la Así única es, forma de señor. salvar mi nave o tratar de salvar mi nave es dirigirme hacia el norte. Y eso lo Al indica sur, claramente sur. sur, sí, claro, porque ese para el norte era como complicado. Me cambié el No, pero a ver, a ver, tacho, porque está bien. con la personalidad de Condel, capaz que se hubiera ido al norte a Para el enfrentarse a norte. los dos solos. O sea, si tenía una personalidad bastante extraña. Recordemos que Condel había dejado la Armada dos veces. Sí, sí. Él Eh, era. Bueno, vamos a hablar de él más rato, ¿te parece? tenía un personaje típico chileno. Sí, no, él era muy especial, además tenía unos temitas de disciplina por ahí, era medio complicado, mi querido amigo Carlos. Mm. Pero ¿Quién buena no, onda, po. quién no tuvo algunos Es que él problemitas de disciplina? era el marino de la época. Sí, El pues. marino en la época tenía que ser algo indisciplinado, medio desordenado, de repente para poder tener mucha característica, porque si no miráis bien, Thompson era del mismo bailongo, o sea, andaba por ahí, A ver, los marinos siguen siendo iguales. con un amor en cada puerto. Y oye, y no estoy hablando de tonteras, si existía, o sea, ¿No? no digan Pero que a no. ver, pero sí, a ver, sí, porque uno se vea bien de uniforme, se comporte como tiene que comportarse en las ceremonias, etcétera, no significa que no sea una persona que le guste el deseo, que pueda salir a Sí, pues, pasarlo bien y nada por el estilo. de hecho. Así que las cosas no han cambiado y Condel era un exponente privilegiado de cómo es el marino chileno. En todo caso, él escuchó la orden y dijo, Claro. all right, dijo, hagamos. Recordemos que por su sangre corría Sí, pues, sangre pero su, inglesa. sí, acá hay que darle razones a los buenos. Recuerda que más de alguno le ha querido decir Charles Condell. Hay muchos Bueno, nombres. Patrick Lynch. Patrick Lynch. Bueno, Otro, ese, para que nuestros amigos comprendan, nosotros estuvimos sí, John con Fabián Williams. en Lima, en Miraflores,
y en uno de los letreros del reducto de Miraflores dice el almirante o el general británico o inglés Patrick Lynch, Patrick Lynch. Sí, claro, o sea, como para tratar de justificar de incluso, que los ingleses son los que ganaron la guerra y no los chilenos. incluso he escuchado la torpeza inmensa de que el apellido Pratt, de Arturo Pratt, sería apellido inglés. Así, Eso pues. es completamente falso. O sea, dejémoslo claro, él en realidad ese apellido es catalán, Ujú. es de proveniencia catalana. Bueno, mira, este 21 de mayo no sé si te llegó un video de Pratt hablando en japonés la arenga. Es algo, sí, sí, lo Bueno, vi, sí, me llegó 38 sí, 224 veces y me cansé de decirles que primero el audio correspondía a un anime antiguo. ¿ya? Ya, pues, Porque hay que yo algunos no, que creen que hizo la arenga en no, japonés. que era la arenga y que la hicieron en japonés para hacerle en el video. Entonces ¿Ah? yo justo la estaba escuchando por primera vez y llega mi hijo y me dice, papá, esa cuestión es de este, y me muestra el anime original y ya me maté la risa. Oye, a mí ya me había parecido falso por una razón re simple, porque termina como escriben, esta es la arenga de Arturo Prat, y Arturo Prat con dos T. O sea, cualquier persona inteligente sabe que Prat es con una sola T. Entonces ya, es como como se Confusión. diría el Arturo Prat Fruna o la Polar. Claro. Bueno, Una en fin, cuestión así. aquí sería como Arthur Pratt. Claro, Arthur Pratation. Claro. Es Jaycon. Arthur Pratt Jaycon. Sí, claro. Entonces, así Oye, que, amigos, no todo lo que llega por internet es real. No sí, todo lo que llega por internet es real. El dibujo de Pratt era bastante simpático, sonaba choro como si fuera arenga, pero no es la arenga de Pratt. Nadie se ha dedicado a traducir y ni tampoco es una cuestión de que haga el gobierno japonés tenga una admiración suprina sobre Pratt. No, sí. Bueno, en fin. Avancemos un poquitito porque si no me temo que este combate no va a terminar el día de hoy. Y otra esto es, vez. otra vez. ¿Sí? Sí, dámosle. Bueno. Veamos. El combate como tal ya empieza a comenzar por ahí por la cuarto a las 8 de la mañana, una cosa así más o menos, porque incluso ahí hay un tiro, hay un disparo que hace con uno de los cañones de 300, el Huáscar, eh, como, como disparo de saludo, de su disposición a atacar, De de que estamos aviso. listos, sí, de No, aviso. yo creo que era el disparo de aviso y de asustar y de tratar Exacto, de hacer intimidar. que renuncien a combatir. Claro. Claro, intimidad. Empieza el combate como tal y empieza todo un cañoneo, amigo mío, en que el Huáscar no le ayuntó una, ¿verdad? ¿No? Bueno, acuérdate que ya le habían puesto, era así, no me acuerdo si era él, la verdad, el mataperro. Le habían puesto, no me acuerdo que había matado a un perro, no él. ¿Sí? Es que hay que ¿Qué me recordar estás hablando ahora? no estoy pelando acá. Hay que recordar que los artilleros del Huáscar eran prácticamente nuevos, po. O Nuevos, sea, así es, muchos artilleros antes de la guerra eran chilenos y que así eran es. parte de la dotación del Huáscar, entonces no dominaban a la perfección lo que es el manejo de la artillería del monitor. Correctísimo, eso es correctísimo. Bueno, tuvieron muy mala condición, además de eso de que el Huáscar, para colmo de males, se acercó al Huáscar en algún segundo el que fuera en aquellos días ¿cómo se llama? El prefecto de ahí, ¿no? Porras. Porras, Salomé Porras, ¿cierto? Llevando un mar y que le dicen que la Esmeralda estaba rodeada por una línea de torpedos, así ya estaba, y que no se acercara. Así que este compadre Grau trató en todo minuto de doblegar a la Esmeralda a cañonazos que no daban en la Esmeralda, sino que incluso algunos dieron en Iquique, Bueno, por porque eso también hay que recordar que la Esmeralda se puso entre la costa y sí, los monitores para evitar que se bombardeara tan a destajo. muy Pero astutamente por parte de Prat. hasta que desde tierra también lo empezaron a disparar, po. Ahí Claro, se le los cañones. acabó, se acabó la astucia. Oye, y este habría que dejar claro que cuando empezaron a atacar desde tierra, las primeras víctimas en realidad de la tripulación vinieron de los cañones y de la división Velarde, Mm. entre paréntesis, ¿ya?
Ahí son 4, dejemos clara esa parte, porque lo tengo a la vista, si no tengo problema. Son 4 piezas Blackley de montaña de 9 libras que le empezaron a disparar desde la playa. 4 al mando de, cañones. Estaba en el de la división Velarde. No me recuerdo quién estuviera al mando en aquel minuto de esas piezas, de esa batería. Batería ya, se le llamaba al pero estaba conjunto Juan cañón. Buendía al mando de las No, tropas sí, que pues. están en tierra. El general Juan Buendía era en aquel minuto, general de división, entre paréntesis, era en aquel minuto el comandante supremo del primer ejército del sur del Perú. Así que, por tanto, él está al mando. Pero la artillería que se ocupó en aquel día es de la división Velarde, la que se ocupó aquel día en contra de la Esmeralda, y se producen las primeras bajas con ellos, fíjate. Y eso obligó a Prat a moverse, ¿no? Sí, claro. No, no, era imposible, bueno, era imposible mantenerse en ese lugar cuando te estaban disparando desde tierra y haciendo la mayor cantidad de bajas. Y ahí es cuando se da cuenta Grau de que no existían Los torpedos. los torpedos ni las minas alrededor de la Esmeralda, porque la Esmeralda se movió sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, entre comillas, porque al primer movimiento la caldera, ¡pum! Listo. Sí, incluso cuando se está... Bueno, ahí pasan dos fenómenos, ¿ah? Uno, que hubo que forzar las máquinas para sacar a la nave un poco, para moverla, ¿no es cierto? Lo que reventó las calderas, o sea, reventó calderas y perdió capacidad de mover. Ya quedó casi como un pontón de madera puesto al medio ahí, o sea, con dos nudos, o sea, nada, No, no, no había caminando nada que lo hacía más hacer. rápido, o sea, no había nada que hacer. Y además, el minuto en que recibe el primer cañonazo fuerte por parte del Huáscar, que atravesó incluso la Esmeralda, ¿eh? La atravesó de lado a lado. Así que No, sí, la vieja mancarrona la sufrió mucho en ese mancaron. combate. Bueno, y es muy difícil como poderse analizar en qué momento murió cada cual de los tripulantes de la Esmeralda. Yo creo que lo único que se puede saber a ciencia cierta cuando murieron eh, es los que murieron en el hospital, incluido Aldea, Sí, Prat y Serrano. Yo creo que el resto de la tripulación no se sabe, al igual que hasta el día de hoy no se sabe quiénes realmente saltaron con Aldea y con Prat, no se sabe, o se sea, presume mucho de los 12 que saltaron con hay, hay, inve- Serrano, hay pero tampoco hay. investigaciones, Hay investigaciones, Sí, o sí, sea, sí. investigaciones que son serias, que uno puede darle caso, así que vamos a comentar un poquito rápido sobre eso también. Pero ahí tenemos el problema con el Huáscar, o sea, que le pega el pencazo a la corbeta, entre paréntesis le destruye la botica se le llamaba aquí el tiempo, digamos, al área de la farmacia, ¿no es De la cierto? farmacia. Sí, y desde la Esmeralda se vuelven monos disparando, compadre. Vuelven monos disparando. Toda la artillería. Pero no tenía ahí un calibre importante que le No. hiciera daño al Huáscar. No, no De había hecho, posibilidad de triunfo de esa y es, forma. y es cierto que rebotaban, o sea, o le hacían daño a, qué sé yo, a, a las, ¿cómo se llama? Uh, a cosas menores, qué sé yo, A la torre, a todas esas partes, no iba a cable, ninguno, cortó. ninguno de los tiros de la Nada. Esmeralda iba a atravesar al Huáscar. Y por otro, ninguno lo atravesó jamás, en ningún minuto rebotó y seguro dejó a bollones. Eso fue todo lo que hicieron los cañonazos Y de como esos. la tripulación del Huáscar está dentro, no hay bajas, po. Así es. Están todas metidas. Bueno, esas eran las órdenes, ese era el procedimiento de ellos. Eso no, por favor, que no vaya a ser que algunos saquen la cuenta que era porque eran cobardes. No, no, esa No. es A ver, si tú en el instrucción. Huáscar no No necesitabas hay salir ninguna. Para nada, no, para nada. ay, ¿Qué te pasó? uy, se me olvidó la palabra. Me vino un berrío. Eh, no necesitáis salir a cubierta No. para combatir todas las posiciones que estaban adentro del buque. Además que, por ejemplo, la torre de combate, la torre de artillería del Huáscar, completamente cerrada, te fijas los cañones por Claro. fuera, y, Y, ellos y, estaban dentro, o sea, sí, y Juan José Latorre no estaba porque estaba en el sur, no o sea, está, en el norte. no. Recuerda que ya que estás recordando eso, ¿no es cierto? Es que, sin embargo, en Angamo sí le llegó un disparo directo de un Palisade de 250 del Cochrane, pero recto a la torre de artillería, y aparte también la torre de mando, que es la que está un poquito No, detrás de y se la torre de acabó artillería, todo, po. y chao, porque pulverizó, el bombazo pulverizó a Grau en aquel minuto. Pero en fin, no nos adelantemos, esa es otra historia. En fin.
Oye, y ahí mejoraron un par de veces los artilleros del Huáscar, pero la verdad es que anduvieron harto mal. No, sí, harto, harto malito. Y bueno, y ya después del segundo espolonazo ya no se necesitó más. O sea, ya ¿Vamos se al primero? dedicó. Vamos al primero. Vamos al primero. Déjame darte un par de datitos que parece que son entretenidos. Estaba el Huáscar como a 200, 800 metros de la Esmeralda. Ujú, Colocó una velocidad de 8 nudos, compadre. ¡Pum! Directo hacia la Esmeralda. Directo hacia la Esmeralda, ¿no es cierto? Para espolonearla. Y lo que hizo fue algo bien peculiar. Estando a unos 30 metros más o menos, Mauricio, ujú. paró las máquinas. O sea, detiene la máquina, la pone, la detiene, la para, por decirlo de algún modo, la máquina. No es que para los motores, pero para la máquina, digamos, para los efectos, ¿no es cierto? Para que siga adelante el Huáscar por inercia, por el momento que lleva, ¿no? Sí, no, Ni un problema. ¿A qué hora fue el primer espolonazo? ¿Te acordáis o no? no, A las once no y las media. vi, 11:30. 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana, incluso la Esmeralda, o sea, Prat captó por dónde venía el baile, o sea, por cuál era el coso, y empezó a mover un poco la nave, y por eso Lo le que se pegó el podía. golpe, exacto, por lo que se podía. Pero entonces el Huáscar le da el golpe, compadre, justo en la popa, por lo que se conoce como la aleta de babor, por el lado, he dicho, no sé, de la nave, le pega el golpe atrás, o sea, en la popa, que es en la parte de atrás de la toldilla, ¿no? Atrás. Estoy Es donde, correcto. donde se dice que estuvo parado Prat para dar la arenga. Así es, donde estaba parado Prat, que fue donde dio la arenga extraordinaria, hay que escucharla. Tiene Bueno, varias versiones, pero todas coinciden. Qué buena. no, es que, a ver, las versiones cambian en un par de palabras, pero que Nada, pero significan lo son todas mismo. iguales. Sí, Sí, todas iguales. claro. Mm. Hay malos pensados que dicen que es porque se pusieron de acuerdo los prisioneros después para poner el mismo discurso. Pero no, es demasiado claro. ¿Sabes por qué no cuadra? Porque hay oficiales y hay clases que Claro, hablan de la arenga y que no se vieron después del combate. y no Y estuvieron cuadra. presos en formas diferentes, Sí, en claro. partes diferenciadas. Sí, Entonces no pudieron ponerse de acuerdo con ellos. así Ahora, es. sí hay como tres o cuatro arengas para que la gente sepa, es una curiosidad. Hay tres o cuatro arengas dependiendo de lo que recordaba la persona lo mejor posible, porque además la arenga es Sí, claro. cortita, o sea, es cortita la arenga, ¿no? O sea, no es larga. Entonces, muchos la recordaban. Hay una que me llamó siempre la atención, que es la del cirujano Guzmán. Cornelio Guzmán hace su Tiempo. relato, que es muy, muy entretenido. Sí. Tiempo de hablar de la arenga. No, ya hablamos. Bueno, y aquí estamos con el primer espolonazo, amigo mío, cuando salta Arturo Prat. Hay confusión respecto a los peruanos en esto, ¿ah? Ellos reconocen tres espolonazos, pero no reconocen los tres abordajes. Y podrían ser tres abordajes, ¿eh? Por los datos que hay. Pero en este primero, Prat pega el grito ahí de abordaje, ¿no es cierto? Eh, Al abordaje, muchachos. Así está el abordaje, muchachos, que grita ahí. Cuando además de eso, en ese minuto el ruido debe haber sido fabuloso, porque el Huáscar no solo espoloneó la Esmeralda, sino que además disparó todos los cañones, o sea, los dos cañones de 300 los disparó sobre la Esmeralda. Sí, pues y aparte que tenéis que pensar de que cuando choca, rompe y se vuelve atrás inmediatamente. Entonces, el crujir de las maderas de la esmeralda debió haber sido, aparte de los tiros y de toda la artillería, debió haber sido muy fuerte. Y aparte, a ver, no estaba toda la tripulación en un mismo lugar. No, Como lo dijimos anteriormente, cada uno tenía que estar en su lugar para cumplir con su deber. ahí estaban algunos, muy poquitos, lo que era la famosa Guardia de Bandera, que era un pequeño destacamento de la artillería de Marina, que lo tenían ahí La, colocado para cuidar la bandera, efectivamente, para que La la bandera artillería de permaneciera en su marina lugar. es una Ujú. unidad, la artillería marina, para que se conozca, es una unidad que operaba tanto en los buques con la guarnición de cada uno de Así los buques de es, guerra, así es. como en tierra, como regimiento de artillería marina, es lo que conocemos en estos tiempos como infantería de marina. Y en ese Así tiempo estaba un grupo de la guarnición que estaba en la Esmeralda, estaba al mando de Antonio Hurtado Rojas, Antonio Dionisio Hurtado Rojas, que sí, fue el cadete en la escuela militar famoso. también y Sí. siguió su carrera en la naval y después volvió al ejército y también Él sobrevivió. era Y aquí subteniente en aquel minuto, ¿no? era Subteniente. subteniente, sí. Y el segundo más antiguo tenemos a Juan de Dios Aldea, que fue Así es. el que estamos seguros que Sargento. acompañó a Prat
en el abordaje. Y Mira, aquí ya empezamos a tener desaveniencia entre distintos investigadores, porque hay bueno, algunos... pero hay estudios serios al respecto. Por Sí, sí, ejemplo, sí. uno habla de Arsenio Cannabis y ya prácticamente todos coinciden que sería Arsenio Cannabis, aquel que saltó junto Por un dato con súper claro, ¿no? porque los datos de época dicen que el que salta junto tenía uniforme de soldado y los uniformes de soldado debía ser de artillería marina. Mira, Porque el otro candidato que hizo una investigación muy interesante también, Marinero don Willy Segundo. Bascuñán, claro, el mismo gran compositor, autor y intérprete de las mejores canciones de Guerra del Pacífico, habla de Luis Ugarte, Así es, que el del, marinero del que murió Marinero dos veces, Segundo. claro, y Pero que él resulta habría que, sido uno. porque por un lado Cannabis no alcanzó a caer justamente y se menciona a Ugarte. Algunos dicen que tal vez se habría lanzado que en vez de caer sobre el Huáscar, que entre paréntesis Huáscar permaneció algunos minutos, muy pocos, abarloado, dicen los marinos, ¿no? Pegado a la Esmeralda. Entonces, permaneció algunos minutos, pero que el sargento Ugarte, o sea, perdón, que el marinero segundo Ugarte podría haberse tirado, pero que no cayó en el Huáscar. No es tan así. Fíjate que otra versión que es bastante interesante porque aparece entre medio del grupo después de los que abordaron al Huáscar en el segundo abordaje. O sea que podría ser que más bien sea una confusión respecto al momento en que Ugarte se lanzó al pueblo. Es En fin, posible, es posible. hasta ahora estamos de acuerdo en algo. Fue Prat, el sargento Aldea y Canave, eventualmente los tres que Es salieron. Eso es es la opción más clara. más clara, la que está lo que los investigadores hasta ahora, incluido tú y yo, que hemos revisado 10 veces este asunto en diferentes lugares, diferentes versiones, diferentes documentos que hay con respecto a esto, es lo que menciona, porque de hecho, sin ir más lejos, digamos, el mismo Antonio Hurtado y el guardiamarina Segers lo mencionan, ambos mencionan a Canave como el que se No, lanzó no, en no, su barco. es que no mencionan a Canave, mencionan a que fue un soldado, era un con uniforme de soldado y dan la posibilidad de que sea Canave, pero lo que más llama la atención y que lo diferencia y lo identifica es que iba vestido El del uniforme. uniforme de la De artillería marina. vuelta. Luego salta para arriba. Disculpa que te apure un poco, porque si no vamos a terminar No, este no, programa démosle, mañana porque por la si mañana. no, así es. Oye, pero después de eso, oye, Pratt salta y sucede algo ahí que también está parte de un poquito el mito. Y esto es cómo muere Pratt. Fue un cocinero que salió con un sartén, estaba preparando huevos con tocino en la cubierta y le pegó con un sartén en la cabeza. Bueno, ahí Oye, está. aunque suene imbécil lo que acabo de decir, hay una versión Hay de una un versión que periodista dice que esa lo dice. estupidez, güey. Sí, hay un que dice así. No, lo que está claro es que eso está bastante claro con respecto de que recibió un balazo desde una de las troneras del Huáscar y que el disparo fue a la cabeza. O sea, derechamente se le disparó a la cabeza. Se habla que después saltó un marinero peruano, habría salido y le habría pegado un hachazo. Eso no es cierto. Todos los datos hay es que, a pesar de eso, lo que se sabe es que el balazo, como dice Benjamín Vicuña Maquena, le vació el cráneo. O sea, así es simplemente. Le Ya, pegó pero por acá. dicen que primero hubo un balazo a la pierna, la rodilla. No tengo datos mayores respecto de eso, pero aparece muy distorsionado este asunto, ¿ah? Sí. En algunas cartas Aparte que entre medio peruanas. del combate sabemos que murió con un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque también se habla cuando su cuerpo es desembarcado y dejado en el muelle, dicen que tenía la cabeza desfigurada por un balazo, lo más seguro. No, y Entonces, eso es claro, 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 claro. no hay otra cosa. O sea, Así es, amigo. pero las alternativas son esas, o sea, lo que dicen que hubo un hachazo de alguien que salió después de que haya estado herido, otros dicen que fue un cocinero, o sea, hay cada cosa que dicen, la verdad que lo único claro es el parte de Miguel Grau que dice que murió por su temerario arrojo Sí, el comandante de la Esmeralda. eso lo dice Grau, lo Lo dice dice Grau, sin vuelta de años. así que Así a que eso voy. nada que hablar, pero a pesar de que los peruanos parece que no le han querido creer a Grau y han inventado unas Sí, pues, tonteras no, pero es tales. que esas son las... Yo he visto documentos Sí, oficiales que hablan incluso de que
él se habría resbalado, digamos, y habría caído sobre... Sí, cayó en una bala que estaba en el suelo Sí. y le reventó la cabeza. Pues es un absurdo que han inventado, incluso libros oficiales. Yo leí un libro del Congreso de Estados Unidos, perdón, del Congreso peruano, que Del dice Estados Unidos de Perú. de los Estados Unidos del Perú, que no anda lejos, güey. Que dice semejante tontera. O sea, lo dicen, incluso contradiciendo al propio Miguel Grau. Así, Sí, claro. Sí, así que claro que es una bueno, tontera. y Bueno, de el otro ahí, que saltó es Juan de Dios Aldea, sí, que es la agonía que debió haber tenido este pobre hombre, este pobre patriota, este sí, gran, gran marino, sí, que dicen que recibió alrededor de 12 balazos sí, y sí, estuvo en agonía hasta el 24 de mayo para celebrar que él cumplía un nuevo año, porque murió el sí, mismo día que había nacido, es verdad. después de tener amputado un par de extremidades. O sea, imagínate cuánto debe haber sufrido el pobre Sí. sargento Aldea. Sí, hay mucho que Y contar al respecto, ¿eh? Porque la verdad es que él sí, tuvo un aguante increíble, o sea, un aguante increíble porque estaba realmente herido de muerte, o sea, sí. no es broma. La historia del sargento Aldea yo les quiero recomendar a todos, busquen en internet Sargento Aldea, que es un documental o una explicación de en primera persona, se podría decir, que hizo Sí. una compañía histórica comandada por Fernando Olivares para la Armada, que la Ajá, hizo el año ajá. pasado, que es la vida de Sargento Aldea, que es hermoso, hermoso, hermoso. ¿Por qué? Porque lo hacen volver a estos tiempos y a contar su historia. Debe durar 40 minutos, que vale la pena ver para conocer a este personaje tan importante para nuestra historia. Bueno, un descendiente de él escribió un libro también sobre Altea. Sí, Eh, el de la Feria Chilena del Libro, algo así me dijeron. el propietario de la Feria Chilena del Libro. Yo tengo el libro acá, sí, efectivamente. Él Y escribió bueno, también algo. Sí, tiene algunos antecedentes que son interesantes, que no son conocidos tal vez respecto a la vida de Altea. Lo podemos comentar después, ¿no? Para no explicarnos con respecto a eso. Oye, ¿y ahí toma el mando quién? ¿Quién toma el mando cuando muere Prat? Luis Uribe Orrego, Y don Luis Uribe estaba en la proa, sí, debió haber estado en el otro lado completamente. inevitable, pues ahí estaba siempre el teniente primero o el segundo al mando, estaba en la proa y el que estaba al mando, en este caso Prat, en la popa. Y Luis Uribe, ¿qué grado tenía? En ese minuto teniente primero. Bueno, es que esas son las cosas para que nuestros amigos investiguen un poquito, busquen la información. Si entraron junto a la hermana Arturo Prat con Luis Uribe, porque uno es capitán de fragata y el otro es teniente primero. Sí, pues, Son datos muy entretenidos sí. para que empiecen Que más vale que no nos metamos investigar. todavía en ese, porque eso es la bellísimo del Sí, por eso documental. lo digo, eso es para que nuestros amigos busquen, si tampoco nosotros venimos a entretenernos conversando con ellos, Sí, sí, pero también sí, es verdad. Oye, y ahí Uribe, una de las primeras órdenes que da, fíjate, es izar una segunda bandera chilena, fíjate. Ya para estaba en la evitar otra, que ajá, cualquier disparo rompiera el palo o que que se tenía nuestra bandera. entendiera, o que se entendiera que hubiera rendición, e incluso entiendo, y eso no sé si es parte del mito, pero puede ser muy real, creo que se hacía, ordenó clavar la primera, o sea, clavarla, así, derechamente, que subiera alguien y clavara la bandera, digamos, para lo de. Es que es mejor para evitar malinterpretaciones que digan que un disparo pudo haber botado la bandera, no se rindieron. Exacto, En ese tiempo era muy importante dejar en claro que no se rendía que uno, no se si rendía, claro. no, Y fue claro, ese el no, caso. Ese fue el caso de así Uribe, es. que fue su primera orden, apenas llegó a la popa, porque se trasladó desde de proa a popa para colocarse la tornilla atrás a dirigir Y ahí cumple el primer objetivo, la gran arenga del capitán Prat. sí, pues sus oficiales irían a cumplir con Cuando su yo deber. me muera, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Las palabras cargaron tanto a su tripulación que Sí. era imposible hacer otra cosa que seguir peleando. Y de ahí se nos viene encima el segundo espolonazo, amigo mío. Segundo espolonazo. 11:45. A las 11:45 viene el segundo espolonazo del Huáscar. Esta vez el Huáscar se lanza con todo encima, ni siquiera para máquina, se va con todo para pegar el Huascazo y tal vez este espolonazo sea el más grave de todos en alguna medida, ¿eh? Porque el tercero ya tiene que ver con hundimiento, pero es cuando ya la nave estaba ya... Ya no daba más. Se hundía de todas maneras. Incluso más de alguno podrá especular que el tercer espolonazo hasta sobraba, pero bueno, no sobra. En una batalla nada sobra, digamos, para los efectos. Están en Era combate. la única forma de rendir el buque, era dejando sin piso a la gente.
Bueno, y aquí pasa algo bien, bien particular, amigo mío, porque mientras tanto pasaba esto, cuando se retiró, ¿no es cierto, Tomás? Se preparó un grupo de abordaje esta vez, ¿ah? En el segundo escuadrón. al mando del gran teniente Ignacio Serrano Montaner. Y ahí se los prepararon ahí con sus fusiles Complaint, todo listo, preparado para lanzarse a la segunda. Es que Y ojo que era la única forma de tratar de obtener algún triunfo empírico contra el Huáscar, o sea, desde la cubierta no se podía hacer nada. La única forma era el abordaje y tratar de tomarse el, el lugar de mando del buque, no había otra posibilidad. me voy a pegar una bola, loco. Primero, bueno, primero Pégale. dejar clara la siguiente. Ya estaba la Esmeralda, de hecho, empezando a hundirse por la proa. Así derechamente. En ese minuto ya estaba ya empezando a levantar popa porque se estaba empezando a hundir prácticamente la nave en el agua. Que tal vez estaba en un proceso muy lento todavía, pero estaba ya empezando a hundirse. Por eso digo, el tercer esporonazo más bien vino a coronar la cuestión, pero el segundo fue muy grave. Pero también fue tremendamente interesante desde el punto de vista heroico, en el sentido de que, bueno, ahí resuelven tener un grupo específicamente, ¿no es cierto?, para los efectos. Mira, yo me atrevería a decir que, bueno, los documentos hablan de 12, ¿eh? 12 miembros Sí. de este grupo, de este piquete. Que ojo, ojo, es un número que se repite en muchas cosas. Aparte que en los 12 apóstoles de Jesucristo, se repite también, no, pero es que es verdad, también se repite en las guardias de los estandartes, también eran 12 Sí, y la última vez que te vi del tomarte una botella de ejército. pisco, también yo los conté. Fueron 12 tragos los que tomaste. Fueron 12 tragos, claro, y éramos 12 amigos. Claro, y nos quedaban solo 12 cigarros. Sí, No quedaban pero más. yo, pero yo sabía que en ese momento Fabián me iba a traicionar y me iba a negar 3 veces. Claro, y éramos me acuerdo que eran como las 12 de la noche, más o Claro, menos. Eran claro. como las 12 de la noche, y ya déjate con Y, tu. y cuando cantó el gallo ya no había nada más que hacer. No, que cantó 12 veces. Hay que Sí, dejarlo claro. claro. Cantó 12 veces, exactamente. No, 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 pero es que la numerología es súper interesante, o sea, Oye, yo tengo el dato aquí de los 12, compadre. Los 12, ¿cachai? En un estudio, ¿eh? Hay un libro que trató este tema, de los 12, o sea, un documento ahí que trató sobre estos 12. Y aparece incluso un capitán de altos que le llamaban, antes de que mencionabas tú ¿mm? los diferentes, un capitán de alto que era inglés, compadre. ¿Cachai? Esa no había. Bueno, pues si teníamos ingleses, peruanos, Sí, bolivianos, claro. argentinos, noruegos, etcétera, Eh, etcétera. fueron dos oficiales, porque aparte del teniente Serrano, teniente primero en aquel minuto, ¿no? Teniente Ujú. Serrano. No, Este, teniente segundo o parece que es por lo más. teniente ¿Mm? segundo, tenéis toda la razón, era teniente segundo Serrano. Y estaban dos capitanes de alto, que no son un grado mayor al de teniente segundo, porque estos No, o eran, sea, son clases, eran son, son oficiales son oficiales, por decirlo de algún modo, se le llama son oficiales. suboficiales. Claro, pero eran, porque habían los oficiales de mar y los oficiales de a bordo que hacían los trabajos técnicos, entonces que el capitán era en realidad una especie de suboficial de la época, efectivamente. Y había ese y había dos capitanes de él, fíjate tú. Había un fogonero, y ahí está el fogonero segundo Francisco Ugarte, ¿no? Que era en realidad Que su. no es el mismo Luis Ugarte. No, no es el mismo, este es otro Ugarte. De ahí viene un grupo de grumetes, varios muchachitos ahí, ¿no? Muchachos, jóvenes, Quintero, Polao, Salinas, los tengo por sus nombres, algunos de ellos. O sea, los tengo todos por sus nombres. De ahí Bueno, vienen los marineros. Volado después del combate, después de la guerra, se radica en Iquique y muere en Iquique. Está enterrado en el cementerio número 1. Él cayó al agua. Él cayó al agua en este polonazo. Cayó al agua y volvió a la Esmeralda. O sea, no, Ujú. la Esmeralda. No fue el único, ¿ah? O sea, hubo más de un caso de aquellos que cayeron al agua al final y terminaron devolviendo. Eh, no voy a dar los nombres, pero son 12. Están con sus nombres, ¿ah? Están con sus nombres, diré rápido, Reyes, Barrera, Ramos, Aros, Luis Ugarte aparece también aquí, que después fue muerto en Arica, murió en Arica el 27 de 27 de febrero, ¿ah? febrero. El 27 de febrero, efectivamente. Y bueno, el teniente Serrano que recibe un tiro, pero al pie de la torre de artillería, ahí le pegan el balazo. Quedó gravemente herido, por supuesto, quedó gravemente herido. Y eh, fue llevado a un camarote que está en la sí, cubierta misma.
sí, Y dicen que ahí mismo trató con la benzina de las lámparas de quemar las cortinas y quemar el sí, buque. sí. Ahí ya no les gustó mucho a los peruanos, entonces ya se acabaron mucho las cortesías que habían, porque, o sea, sabían que si dejaban libre a alguien como Serrano podía ser capaz de hacer cualquier cosa para lograr el triunfo para Sí. Chile. Hay unos relatos bien entretenidos respecto de este segundo espolonazo, con relación a testimonios de aquellos que participaron en eso. Hay uno, por ejemplo, un soldado, fíjate, Alejandro Díaz, testimonio bien, bien interesante, en la que incluso explica cómo fue que llegó, vio la muerte de Serrano, o el disparo, perdón, en la herida de Serrano, y cómo se libró él, digamos, de que al final lo tomaran, cuando lo tomaron prisionero, ¿no? Dice que por un largo rato ni siquiera se dieron cuenta que él estaba ahí, o sea, estaba metido entre medio, digamos, se confundió con el equipaje del Huáscar. En fin, dice que después lo vinieron a descubrir que estaba metido entre medio. Y ahí dijo que era chileno y lo desarmaron y por supuesto lo metieron como prisión. Pero ahí entonces, amigo mío, Grau decide algo, ya completamente indefensa la Esmeralda, decide un tercer por nada. Es que, a ver, es lo que tenía que hacer, era la única forma. A ver, la Esmeralda no se iba a rendir, había que echarla a pique, no había ninguna otra oportunidad de hacer nada, había que echarla a pique y es lo que tuvo que hacer, así que nada que decir. En ese minuto, incluso enorme cantidad de marinos chilenos, varios, empezaron a desnudarse, empezaron a tirarse al agua, digamos, para poder ponerse salvo, porque se desnudaban para los efectos de tener la posibilidad de poder nadar, pues viejo, sin ningún problema, ¿cierto? Y estando en esa, que algunos que se tiraron al agua, tiene sentido, la nave se está hundiendo, pues, viejo, o sea, ¿qué quieres que te diga? No es más. Aparte, para que no te lleve la Y succión que hace así el es, buque, po. así es, porque te succiona efectivamente cuando se hunde. Y se tira el tercer espolonazo. Y aquí estamos con un tema, porque el tercer espolonazo ha sido cronológicamente colocado a las 12:10. A las 12:10 habría sido ese tercer espolonazo. Yo creo que el tercer, o sea, yo creo que las 12:10 es el momento que se hunde la Esmeralda. Es lo que, bueno, ahí dicen que es el golpe, Porque no bueno, de es que instantáneo. se hunde en minutos, pues viejo, o sea, si a partir de Sí, fecha no, fue sí sé, pues, minutos, ¿no? O sea, y yo siempre, a ver, puede ser que esté equivocado, da lo mismo. No me voy a cambiar mi posición en ese aspecto porque yo creo que es más romántico que otra cosa. Yo creo que a las 12:10 fue el último disparo del cañón de Riquelme y la sí, Esmeralda con su bandera a tope empieza a hundirse. Yo creo que eso es lo que marca en definitiva las 12:10, que es el fin sí. de la Esmeralda y el nacimiento de la leyenda. Oye, entre paréntesis, eso del último cañonazo de Riquelme, el último cañonazo que lo indica, yo tengo la frase acá, fíjate, lo indica Modesto Molina, el peruano. Mm. El peruano indica, No sé, dice, oye, lo que puedan leerse el relato de Modesto Molina es espectacular. pero esta partecita la quiero leer, fíjate, para que Dale. quede la gente. Dice lo siguiente, es cortísimo. Al hundirse la Esmeralda, un cañón de popa por el lado de estribor hizo el último disparo, dando la tripulación vivas a Chile. Qué increíble, güey. Se me paran los pelos en la espalda. Sí, extraordinario. Sí, Entonces, y de ahí se empieza a hundir ya definitivo, que se demoró minutito. Mira, te voy a dar un dato técnico. Estúpido lo que voy a decir, pero es un dato técnico. Porque ahí se fue con todo el Huáscar, con todo, le pegarle el golpe, la levantó, ¿no es cierto? La hizo levantarse de la superficie y hundirse. Porque, o sea, se hundió, sí fue cosa de minutitos que se hundió, por completo. Murieron un montón de hombres nuestros que estaban abajo, que estaban sí, claro. en las aparte que disparó también los cañones, o sea, colocó otro toque, en esos momentos se llamaban descarga de tocapenoles, o sea, disparado encima, compadre, ahí mismo. Disparó todo así que eso fue una mortandad increíble. Ya lo había sido con el segundo polonazo, con el primero y con el segundo. Con el tercero vino a rematar esto. Dice el Así dato es. que, y esto es para los especialistas, te ruego, para los especialistas, lo tengo anotado, así que para los especialistas, es que el golpe a través de estribor a la altura de la chimenea de la Esmeralda fue con una energía cinética no menor de 10 millones de pies libras. O sea, estamos hablando, amigo mío, de un golpe extraordinario, porque fue de punta lleno, que yo entiendo que habría sido el espolonazo donde le implicó al Huáscar quedar un poquito doblado su espolón. Que O sea, se, fue con todo. no, fue con todo.
Fue con todo. Bueno, hay curiosidades, ¿ah? Ernesto Riquelme, que el único cuerpo, se podría decir, o cuerpo, sí, que nunca se ha rescatado de los oficiales, Sí, porque de los otros oficiales muertos, que es Prat y Serrano, los dos cuerpos están en la cripta de los héroes, ahí sí. en la Plaza Sotomayor, pero nunca se rescató los cuerpos de Riquelme. Y Riquelme había estado en la escuela naval, pero se había retirado y había seguido había estudiado parte de Derecho. Sí. Lo unía muchas cosas a Prat. Eran muy amigos de Prat, se estimaban bastante, eh, y sufrieron la misma suerte que el 21 de mayo. Sí, Ernesto Riquelme tenía otro hermano que era Eduardo también, sí, que él po, estaba en el Blanco Encalada, en el blanco, y exacto. tenía otro gran hermano que es Daniel Riquelme, que escribió Ah, sí, por el escritor de. unos Es libros buenísimo, ¿ah? espectaculares y que estuvo en la Buenísimo. Intendencia del Ejército, Bajo la Tienda, Chascarrillos Bajo la tienda. Militares. Sí, Eran tres hermanos. así. Eh, y la pena más grande es que ninguno de los tres hermanos tuvo hijos. Bueno, de ahí llegó la familia Riquelme por ese lado, por esa parte. Así es, así es. Oye, sí, Daniel Riquelme es digno de destacarse, porque la verdad es que sus relatos son extraordinarios. Los relatos que tiene y las reseñas que tiene, por ejemplo, de Lima son extraordinarias, son lícitamente Sí. extraordinarias. Oye, Bueno, el combate, o sea, se encuentra como parte de la intendencia en la campaña de Lima. así es, Entonces, él es parte de entonces eso. totalmente de primera fuente. Todo lo que él relata es lo que Absolutamente. él vio. Lo que él vio y tiene reseñas que son extraordinariamente interesantes, muy interesantes y con datos muy interesantes, incluyendo un perfil de Lynch. Un Sí. cuento, bueno, en fin. Oye, yo quisiera rematar un poco esta parte del tercer espolonazo, si me permite, ya culminando relativamente nuestro programa del día de hoy, porque creo que una vez más, como decís tú, nos Sí, estiramos, empezamos a nadar. Ya, vamos a tratar los próximos programas de hacerlo de 40 minutos, bastante más corto, yo no o de sé media cuánto hora, llevamos ahora, porque pero ya lamentablemente se nos va de las manos, porque somos bastante dispersos para hablar. sí. Y espero no Bueno, aburrirlos a todos, espero que pero se nos no va la creo que se cosa. aburran. Bueno, ¿qué pasará? Nos cortan, pues, ha dicho Sacoli. Oye, yo quiero culminar con una párrafo chiquito porque había otro periodista a bordo del Huáscar, Julio Octavo Reyes, que era del diario La Opinión Nacional de Lima. Él estaba en ese minuto ahí. Y él relata Ujú. este momento del tercer espolonazo. Y dice lo siguiente, te repito, lo leo, es cortito, así no hay problema. Dice, este fue el golpe decisivo. El buque se abrió en dos partes, y es bueno que lo diga de un peruano, ¿eh? Sí, claro. El buque se abrió en dos partes, levantó excesivamente su popa y se hundió instantáneamente. El cuadro que se presentó entonces a nuestra vista fue terrible, desgarrador, casi parecía un sueño. Desapareció súbitamente el buque y solo vimos en las aguas a sus tripulantes asidos los fragmentos de madera. Aquello, a pesar de ser un triunfo para nosotros, nos causó una impresión profundísima. Con eso creo que deja claro y establecido de qué estamos hablando, amigos míos. Así es, sí. Así es, así es. 21 de mayo marca un antes y un después de la Guerra del Pacífico y marca un antes y un después, yo creo que en nuestro país. Yo ahí viene todo, bueno, recogen marinos que estaban flotando, qué sé yo, los mismos peruanos con los botes, los bajan, qué sé yo, y con ellos arriba, entre paréntesis, se va para el sur, pues, a ver qué estaba pasando con la independencia, pues, compadre. Así Así es, que, así así es. que en el momento en que llega, en que persigue a la Covadonga, todo el rato que persigue a la Covadonga, está con marinos chilenos a bordo. Así Bueno, es. y trataban no darles noticias para que Sí. mantenerlo en ascuas, porque sabían que algo pasaba a los prisioneros chilenos, pero no sabían qué es lo que había pasado en Punta Gruesa, la verdad. Dejemos la entrada de lo que va a ser el siguiente programa. Y nosotros Eh, tampoco sabemos qué va a pasar en Punta Gruesa. Estamos en Iquique. no, estamos en Iquique recién. Pero fíjate que ahí Grau pega la mirada para el lado del norte, ¿no es cierto? Para ese lado, y cacha de que algo está pasando porque la independencia está inmóvil, compadre. ¿Qué onda, man? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Para el próximo Para el capítulo, próximo en este capítulo. mismo canal, con A las esta misma hora. mismas caras. Así es, Bueno, amigos no hay míos. otra, ¿va? Muchas No hay gracias. otra, no hay otras caras mejores. Ya. Los esperamos el domingo en la Escuela Militar, Sí, señor. Día del Patrimonio. Bien. Cuídate, Mauricito, y nos estamos viendo para los efectos de hacer este programa de Punta combate Grossa. de... Chau.